Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros aquí batallando un poquito con el clima para pasar estos videos. Pero bueno, el día de hoy vamos a cambiar un poquito. Como ven, ya hemos visto muchos carros. En esta ocasión vamos a ver una camioneta, una Datsun. Como verán, esta marca evolucionó a Nissan. Ya en México hubo muchos Datsun y camionetas, tanto carros. Pero bueno, ya en la actualidad no se ven tanto. Esta camioneta que vamos a ver hoy, la verdad es que está muy padre. Se las vamos a enseñar. Pues acompáñenos para que la vean. I'm focused now, I know what's going on in your head, yeah. I know what's happened here in our bed, yeah. Your phone is buzzing, so pick it up. I know she calling, so what the fuck? I should've known that she stays a cheater. So here we are, and there goes the alarm, ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Bueno, pues estamos aquí con José Manuel. Él es el dueño de la camioneta. Platícanos, José Manuel, ¿desde cuándo tienes la camioneta? Bueno, con la camioneta tengo 5 años. Tengo 5 años y pues bueno, desde hace 5 años comencé con el proyecto hace como 2 años más o menos. 2 años y medio tengo con él. ¿Qué modelo es la camioneta? La camioneta es modelo 76. Okay. Y pues bueno, es una pickup, ¿verdad? Caja corta. Y también, José Manuel, ¿cuánto tiempo llevas restaurándola? ¿En qué condiciones tú la adquiriste y qué es lo que le has ido haciendo? Bueno, desde hace 2 años y medio tengo restaurándola. Poco a poco empecé con el chasis, quité caseta, caja, desarmé todas las piezas. La camioneta estaba en un 75% de su, pues ahora sí de sus piezas originales. Y pues poco a poco fui comprando algunas piezas, ¿no? La parrilla, defensas traseras. Lo que más me ha costado trabajo fue lo que es el tablero, ¿no? Conseguir el tablero completo y pues bueno, ya lo tengo. Okay. Y coméntame, José Manuel, ¿qué sigue para la camioneta? O también para ti, si ya tienes algunos proyectos en mente, aparte de esta camioneta, ahora que ya estás en este hobby pues de las restauraciones y de los carros. Pues ahorita por lo pronto quedarme con esta camioneta solo. Okay. En realidad no tengo ahorita a pensar en otro proyecto, pero pues ahí como todo, ¿no? Los detalles que le van saliendo hay que irlos arreglando y pues bueno, poco a poco terminar de construirla toda, ¿no? Muy bien, pues ya vieron aquí, José Manuel ya nos explicó un poquito de su camioneta. José Manuel, muchas gracias. La verdad es que tu camioneta está muy bonita y esperemos pues que después nos sigas mostrando más autos que sigas restaurando. Claro que sí, gracias. Hasta aquí el video, amigos, espero que les haya gustado. La verdad es que la camioneta está muy padre. José Manuel ha llevado ya un tiempo de restauración. Como verán, en este canal pues hacemos videos de autos clásicos en un 80% y otro 20% pues de autos más nuevos o de performance, arrancones y ese tipo. Déjenlos en los comentarios qué les pareció, también de qué quisieran que habláramos o de qué hiciéramos videos. Les vamos a dejar aquí las redes sociales también para que nos sigan en nuestro Instagram, Facebook y se suscriban aquí a YouTube. Por aquí les vamos a dejar el link para que se suscriban y pues nos vemos la siguiente semana. I let it go. My girls will tell me I told you so.